Buenas noches, Dios te bendiga. Te habla tu hermana en Cristo, Ivonne de Camacaro. Te invito a que a través del canal Renacer en Cristo TV puedas disfrutar de la tercera parte del tema Panes Sagrados. Espero que lo disfrutes, sé que habrá una palabra de parte del Señor para tu vida. Dios te bendiga. Amén. Para los que vinieron el domingo, seguimos con el tema. Este tema va a continuar, creo que varias semanas. Estamos titulando este tema Panes Sagrados. Panes Sagrados. Y quiero aclararle a los visitantes, a los amigos, el día domingo, por supuesto, hubo una enseñanza bíblica y una enseñanza que vino de parte de Dios, pero también con motivos de exhortación a nosotros mismos. Y quiero aclararle que no estoy molesto, ¿oyeron? Si me ven predicando fuerte, no estoy bravo, estoy contento. Solo que la inspiración y el Espíritu Santo en su momento es necesaria la palabra. Y creo que el domingo Dios nos habló y hoy nos va a volver a hablar en el mismo capítulo. Vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a seguir hablando acerca de los panes que no correspondía a David tomar. Voy a comenzar del versículo 21. Dice la escritura de la siguiente manera: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo que daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Vamos a dejarlo hasta allí porque vamos a enfocarnos en panes sagrados. Quiero comenzar con una anécdota o una historia muy vivida personal en los primeros comienzos de mis caminos en el Señor. Estaba yo apenas comenzando a caminar en los caminos de Dios. Había llegado a los caminos del Señor con un gran gozo y alegría, con una felicidad muy grande y con un anhelo de servir a Dios. Recuerdo que me congregaba en la ciudad de San Félix, estamos hablando del estado Bolívar, y allí llegué a una congregación donde mi pastor era un pastor peruano y estábamos compartiendo siempre en su casa. Un día domingo tuvieron una reunión unos pastores juntamente con él y yo estaba allí sentado esperando por allá o escuchando aparte de la reunión, con anhelo de acercarme a ellos, pero por supuesto estaban hablando de reunión de pastores. Yo no soy pastor y recuerdo que entonces no era pastor, y recuerdo que anhelaba estar con ellos en la reunión, pero como no era pastor no podía estar en ese lugar. Y pasó el momento, pasó el tiempo, pasaron las horas, llegaron la hora del compartir, terminaron la reunión, sirvieron la mesa y dijeron, los servidores dijeron a los pastores: pasen a la mesa, siéntense. Y yo recuerdo que estaba sentadito por allá muy lejanamente, y por allá también me llevaron mi platico de comida. Compartí con ellos la comida. Sin embargo, en mi corazón había una tristeza y había un dolor, porque yo quería sentarme con los pastores. No porque yo quería ser pastor, sino porque el hecho de que allí había ministros, hombres de Dios, yo también quería sentarme a la mesa con ellos. Pero el hecho de yo no ser pastor, no podía sentarme a la mesa. Y ese día lloré en mi corazón y dije al Señor, y hice una gran promesa. Y esa promesa fue que dije: Señor, si algún día me llamas a ser pastor, no voy a cometer este error y esta falta que están cometiendo
estos pastores en este momento. Prometo que comeré a la mesa con cualquiera, sin importar si no es pastor, sin importar su ministerio, su liderazgo o quién es. Me sentaré con ellos igual, como si fuesen pastores o fueran quien fuera. Porque no puedo menospreciar a nadie. Entonces no estoy diciendo que estos pastores me menospreciaron, sino que al momento no tomaron en cuenta que un joven que había llegado a los caminos del Señor quería compartir con ellos a la mesa. Pero muchas veces nosotros, por eso el título es Panes Sagrados, hemos encerrado en el círculo, hemos encerrado simplemente esto es para pastores, esto es para evangelistas o profetas o simplemente para cristianos. Y hemos encerrado estos espacios solamente para personas ungidas o personas llamadas por Dios o con ministerios o con títulos o renombre. Pero cuando alguien entiende que a pesar que su llamado, a pesar de que ha sido llamado por Dios y puede compartir con cualquiera, puede sentarse a la mesa con cualquiera, y hoy día tengo el cuidado de que cualquiera que esté a la mesa o cualquiera que esté comiendo, que primero coman ellos, no importa si yo como después. Hoy tengo el cuidado que si se pueden sentar o reunirse todos juntos, o me puedo sentar junto con ustedes, me siento con ustedes. No hay favoritismo, no puede haber una mesa exclusiva, no puede haber una silla exclusiva, y lo hablo de mí. Si los demás pastores lo hacen, allá ellos. No lo estoy juzgando, ni estoy exponiéndoles, pero estoy hablando de mi persona. Pasado en esos días o en esos meses, recuerdo también, no sé si antes o después, ocurrió un bautizo. No, perdón, antes de convertirme, estoy recordando algo que me ocurrió también, que también cada vez que voy al bautizo hago este llamado, porque yo no era cristiano y me invitaron a unos bautizos de unos hermanos, por cierto, mi cuñada, y me invitaron a esos bautizos, y me monté en el autobús, como costumbre vamos al río, y me monté en ese autobús. Desde que me monté en el autobús comencé a sentir una presencia de Dios muy fuerte, muy tremenda. Yo no era cristiano, pero comenzó el Espíritu Santo a tratar conmigo, a redarguirme, de tal manera que comencé a llorar en ese autobús. Agaché mi cabeza, me cubrí mi cabeza para que nadie me viera llorando, pero prometí de camino, en el camino del autobús, dije: Señor, si el pastor que va a bautizar me hace el llamado, yo también me voy a bautizar. Y resulta que comenzó la ceremonia, el culto, los testimonios. A los que han ido al bautizo saben cuál es la parte o la ceremonia del bautizo. Llamó el pastor a los que iban a ser bautizados, a los creyentes, y comenzó a llamar de uno por uno. Les bautizó, el pastor terminó de bautizar, y yo todavía esperaba que aquel llamado se dijera aquel día: si alguno quiere bautizarse, pase. Y yo estaba esperando para tirarme, hermano, a aquel río y me bautizaron. Yo no sabía cómo era el orden o cómo tenía que hacerlo. Solo esperaba el llamado, solo esperaba que alguien o el pastor dijera: ¿alguien quiere hoy bautizarse también? Para yo levantar la mano y decir: yo me voy a bautizar también, sin haber sido cristiano, sin haberme convertido al Señor, sin haber pasado por las clases doctrinales. Pero en eso estaba en mi corazón. Y aquel día me vine muy triste del río. Estaba muy triste, me vine muy triste. Y desde que voy al río a bautizar, siendo ya pastor, entonces cada vez que voy al río hago el llamado. No para que alguien se bautice, porque sabemos que primero tiene que arrepentirse, convertirse, pasar por unas clases doctrinales y después bajar a las aguas. Pero siempre hago el llamado en el río: si alguno quiere aceptar a Jesús en su corazón, es bienvenido, y quiere hacerlo, pase en esta hora. Porque puede que algún amigo que nos haya acompañado, puede que algún amigo que haya sido invitado, algún familiar, haya sido tocado por el poder de Dios y sienta el arrepentimiento y sienta el deseo y la necesidad de arrepentirse, pero alguien no tuvo quizás el momento o no pensó en aquellos amigos para hacer el llamado. Por eso quiero aclarar a los amigos: ciertamente, si usted tiene el deseo de servir a Dios, hay que pasar por unas clases doctrinales, ya que hay una ocasión, hay un testimonio, anécdota, que un pastor fue a bautizar al río a unos hermanos y le dijo a los hermanos: hermanos, vayan y prepárense para el bautizo. Prepararse es quitarse la ropa que llevamos y ponernos una ropa más adecuada. Muchas costumbres, o en algunas costumbres o cultura o costumbre, hablamos de cultura en algunas iglesias,
se acostumbran a bautizarse vestidos de blanco. Otros, si no tienen el color blanco, no importa. Por lo menos en mi caso no importa. Si no hay color blanco, no importa. Lo importante es la fe. Lo importante es lo que usted ha creído. Pero cuando el pastor le dijo a los creyentes, vayan, prepárense para bautizarle, resulta que uno de los que fue se presentó en boxer al río a bautizarse. Eso quiere decir que le faltaba doctrina. Quiere decir que todavía no había pasado por alguna clase doctrinal. Imagínese usted en boxer, pastor, bautíceme, aquí estoy preparado, listo para meterme al río. Por eso es necesaria las clases, por eso es necesaria la doctrina, porque aquí se prepara, se capacita para que usted baje las aguas. Pero seguimos hablando de los panes sagrados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces hemos sido responsables de haberle cerrado las puertas a muchas personas que están allá afuera esperando un llamado, esperando solamente un llamado para servir a Dios. A veces está en nosotros, en nuestra conducta, o a veces está en nosotros en cerrar espacios simplemente para nosotros, y se nos olvida que el Señor vino a llamar a lo que estaba perdido. Se nos olvida que Dios vino a llamar a los pecadores y a no los santos y justos. No vino a buscar santos o justos, sino a pecadores, dijo Cristo. Y el trabajo de la iglesia es buscar a los perdidos, a los pecadores, a los que están allá afuera, o a los que se acercan a una iglesia, hacerles sentir que nosotros también un día fuimos pecadores, pero hemos sido arrepentidos, hemos sido convertidos al Señor. Y lo que me llama bastante la atención del capítulo 21 del caso de David es que cuando se acerca al sacerdote y le pide exactamente, le pide como si él supiese cuántos panes hubiesen, le dice, dame 5 panes. Sin que el sacerdote le hubiese dicho si había pan o no había pan. ¿Y por qué David menciona el número 5? Aquellos que están viniendo a los estudios bíblicos se darán cuenta y sabrán por qué nos llama la atención algunos versículos, algunos párrafos o algunos pasajes, y que nos llevan a inquietarnos o a investigar el por qué estos 5 panes. El por qué pedir 5 panes. ¿Por qué no pidió 6? ¿Por qué no pidió 4? ¿Por qué no pidió 10? ¿Por qué pide 5? ¿Por qué exactamente David le dice al sacerdote, dame 5 panes? Y si nos vamos a la historia, y si nos vamos al capítulo 16, al 17, más atrás, nos daremos cuenta que David, cuando fue retado el ejército de Israel por un gigante llamado Goliat, recuérdese que cuando fue llamado aquel hombre llamado David, aquel joven que fue a visitar a sus hermanos, el pueblo de Israel estaba lleno de miedo. Estaba aterrorizado porque había un gigante. Había un hombre valiente con una espada muy grande, retando todos los días durante 40 días. Si hay alguien que me pudiera vencer de ustedes, entonces nosotros les serviremos. Y si yo le venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Y nadie quería salir a pelear con Goliat. Todo el mundo tenía miedo. Pero llegó un joven atrevido y valiente llamado David y preguntó, ¿quién es este incircunciso que está retando los ejércitos de Jehová? Y dijeron, es Goliat. ¿Y qué le darán al que pueda vencer a este hombre, a este gigante? No le darán la esposa como esposa a la hija del rey, y le darán muchos dotes. Y él dijo, bueno, yo voy a pelear contra él. Yo voy a vencerlo en el nombre de Jehová. Y todos los que conocen la historia dice que fue al campo de batalla. Pero ¿sabes qué? Lo curioso que dice que yendo al campo de batalla, David contaba con una honda, que es una honda que usamos o se usa mayormente para arrear los chivos en el campo. Esa honda que nosotros conocemos los del campo, sabemos que es una honda para lanzar piedra. Cargaba un bastón o un palo, o cargaba también un saco pastoril. Pero lo curioso es que del río dice que toma 5 piedras lisas. Qué curioso, nuevamente 5 piedras, 5 panes. ¿Qué simbolismo hay en esas 5 piedras? ¿Qué significan esas 5 piedras y 5 panes? ¿Sabes qué? Muchos teólogos o estudiosos dicen que las 5 piedras que David tomó era porque él sabía que habían 4 hermanos más gigantes, hermanos de Goliat, que tenía que derribar. Pero otros dicen
que esos 5, ese número 5, representan el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que representaban la ley de Jehová. ¿Y sabes qué? En ese nombre, o en el nombre de Jehová, derribó al gigante y pudo vencer, pudo conquistar David aquel día. Y marcó la historia. Y se convirtió en el famoso David. Y comenzaron a cantar las mujeres de Israel. Desde aquel entonces David alcanzó una gran fama, de tal manera que decían que Saúl era el rey. Y decían, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Comenzó a salir a la guerra, a la batalla y a ganar, a conquistar. Pero aquí tuvo una gran necesidad, tuvo hambre y tuvo la necesidad de acercarse a aquel sacerdote. ¿Y sabes qué? Los panes sagrados no le eran lícitos para que David los tomase o los comiese. Pero ¿sabe algo curioso que ocurre allí? Era que los panes estaban a punto de ser cambiados. Dice que el sacerdote iba a tomar los panes para cambiarlos porque ya había pasado el tiempo. Según la tradición, se cambiaban los panes el día sábado. Ya los panes estaban viejos y estaban a punto de ser quitados para poner panes nuevos y frescos. ¡Qué tremendo! Panes viejos y panes nuevos. Algo que simboliza, escuche bien, la antigüedad o el Antiguo Testamento, la ley, pero representa a alguien que venía con un pan nuevo, pan fresco, que se llama Jesucristo. Hoy lo vamos a comprobar a la luz de la palabra. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a los panes sagrados. Y los panes sagrados, por supuesto, antes de convertirse en pan, primero fueron semillas. Antes de que se realizara el pan, primero hubo una semilla, primero hubo un sembrador, agricultor, alguien que labró la tierra y sembró las semillas del trigo. Se convirtió en aquel árbol o aquella mata, que comenzó a dar trigo, comenzó a dar frutos. Luego sabemos el proceso del trigo, el trillar, el arreglar, el preparar. Pero después de molerse el trigo, entonces lo toma el panadero o alguien que sabe hacer pan fresco. Y resulta que antes de que la semilla, o si la semilla, Jesús dijo que representa la semilla o representa el trigo, si la semilla no cae a tierra y muere, entonces no lleva fruto. Todos nosotros sabemos que la semilla o el trigo representa a Jesús. Jesús dijo, si la semilla no cae a tierra y no muere, entonces no llevará frutos. Es necesario que el trigo, la tierra o la semilla muera para que comience a dar muchos hijos. Era necesario que Jesús muriera para que entonces hoy día se pudiera decir en el mundo entero, miles y millones de personas que siguen a Cristo y dicen, somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que David tenía esa gran necesidad y el sacerdote se los dio. Ahora imaginemos aquel sacerdote que se hubiese negado a darle los panes a David. Imaginémonos ahora en la historia, cambiemos el curso de la historia y comencemos a imaginarnos que aquel sacerdote hubiese negado los panes a David porque eran sagrados y que solamente eran para los sacerdotes. Pero el sacerdote, dirigido por el Espíritu de Dios, se los entrega a David porque sabía quién era David. David era el ungido de Dios, el que había sido escogido como el rey de Israel. Y él prefirió entonces ser parte de la historia del reinado de David, dando los 5 panes, antes que negarse a decir, estos 5 panes son sagrados. Imagínense que David hubiese muerto por causa de estos panes sagrados que no se hubiesen dado. ¿Sabe qué es algo tan curioso para el ser humano? Algo tan tremendo que nos ponemos a meditar y no encontramos cómo puede llegar a alguien a esa condición. Y voy a hablar un poquito de la India. Aquellos que no conocen la historia o la cultura del hindú o de la India. En la India se conocen las vacas, se conocen como vacas sagradas.
Y donde entra una vaca sagrada a un hogar y hace su asunto y deja su asunto allí, o su estiércol, para ellos es una bendición. Vino el Dios de ellos, que es la vaca sagrada, y dejó la bendición. ¿Y cómo podemos preguntarnos, donde hay cientos y miles y millones de vacas que no pueden sacrificarse porque son sagradas, hay miles y miles de personas muriendo de hambre? Hay pobreza extrema, hay una desnutrición terrible, y donde puede morir de hambre alguien porque supuestamente las vacas son sagradas. Imagínense usted, en ese país, los niños muriendo de hambre y las vacas engordando. Y las vacas muriendo de gorda porque no hay quien se las coma, quien las sacrifique, porque son sagradas. ¿Hasta dónde puede llegar la mente del ser humano? ¿Hasta dónde podemos llegar de decir que esto es sagrado, pero dejar que alguien muera de hambre?